En una emergencia hay que actuar rápido. Cuando alguien sufre una parada cardíaca, realizas compresiones torácicas para mantener su cerebro oxigenado hasta que llegue la ayuda para desfibrilar su corazón y restaurar su ritmo. Detienes una hemorragia antes de preocuparte por un hueso roto. Yo estaba sentado en el patio andaluz sin tener ni idea de qué hacer primero. Esta era una situación nueva para mí y me sentía completamente descolocado. Como enfermero de cuidados intensivos, había perfeccionado mis habilidades de observación. Podía detectar los signos más sutiles del deterioro de un paciente y actuar con rapidez, a menudo salvando vidas. Sin embargo, me perdí todas las señales de advertencia de la desaparición de mi matrimonio de casi 18 años. No tenía ninguna intención de salvarlo. Quería que terminara y que terminara dolorosamente. Después de recapacitar, decidí que no quería que personas inocentes salieran heridas cuando mi objetivo eran mi esposa infiel y su amante. Tomé un sorbo de cerveza y pensé en mis opciones. Mirando mi jardín, el césped se extendía desde el patio hasta las marismas del Guadalquivir con solo unos pocos alcornoques. Mi casa, una construcción de estilo tradicional andaluz, con comodidades modernas, fue un regalo de mi padre y mi abuelo cuando me comprometí. El terreno había pertenecido a mi familia durante generaciones, y la casa fue construida por la constructora familiar. Elegí la enfermería en lugar de unirme al negocio a pesar de la decepción inicial de mi padre. Podía permitirme algunos lujos como una pequeña lancha y equipo de pesca y llevaba a mi familia de vacaciones cuando podía. La familia era mi prioridad y ahora su felicidad estaba en riesgo. Mirando a mi alrededor, vi la casa idéntica de mi hermana justo al lado. La llamé para que viniera. Necesitábamos hablar. ¿No es un poco temprano para beber, Roberto? Son solo las 2 de la tarde, dijo ella, fijándose en mi cerveza. Libro este fin de semana y me apetecía, respondí. Ella conocía mi horario de trabajo que me permitía tener bastante tiempo libre. Prefería tener una nevera portátil con cerveza cerca para evitar viajes a la cocina. Le ofrecí una y se sentó. Bueno, ¿qué es tan urgente?, preguntó Susana. Me dijiste que no llamara a nadie antes de hablar contigo. He descubierto que Belén me está engañando, dije con la voz temblorosa. ¿Estás seguro? Quizás es una broma de mal gusto, preguntó. Asentí. Había un vídeo adjunto, no hay duda. ¿Quién lo envió? No lo sé, respondí. El correo electrónico decía, deberías saber que tu mujer te engaña. Aquí tienes la prueba. El remitente era Cabreado 999. Susana estaba furiosa. Esa zorra infiel no sabe que la destruirás a ella y a su amante. ¿Sabes quién es el tipo? Asentí, listo para responder, pero ella me interrumpió. Si Ricardo alguna vez me engañara, lo destruiría. ¿Cómo encuentra Belén tiempo para tener una aventura? Está en casa casi todas las noches, excepto en las despedidas de soltera, donde siempre estoy yo. Trabaja con Ricardo y suelen ir juntos en coche. Él se daría cuenta si ella estuviera haciendo de las suyas. Susana hizo una pausa notando mi expresión de shock. No puede ser, exclamó. ¿Me está engañando con mi marido? Nos están engañando el uno con el otro. Su rostro se puso rojo y las lágrimas asomaron a sus ojos. Lo siento. Quería decírtelo con más tacto, dije abrazándola. He tenido un par de horas para calmarme lo suficiente como para no coger un arma. Lloró brevemente y luego se recompuso. ¿Estás bien? ¿Qué hacemos? ¿Esperamos a que lleguen y los confrontamos?, preguntó. Lo quiero, pero no voy a tolerar esto. Tenemos que ser listos, dije. Actúa normal esta noche. Como si fuera ayer, los saludaremos con un beso. Susana frunció el ceño. ¿Hablas en serio? Necesitamos un plan. Mañana buscaremos asesoramiento legal. Al menos sabemos que no hemos contraído ninguna ETS, añadí con una sonrisa irónica para aligerar el ambiente. Susana me señaló. Ni de coña, ni siquiera había pensado en eso. Ya me conoces, puedo bromear con convertirme en una estrella de la tele, pero nunca lo haría de verdad. Terminó su cerveza y tiró la lata. Le di otra. Y que conste, no voy a hacer nada con Ricardo. Acabo de empezar con la regla, se rió.
esto durará hasta que nos enfrentemos a esos traidores. No va a conseguir nada de mí. Que se lo quede Belén, y no debemos dejar que los niños se enteren, todavía advertí. Se fueron a casa de los abuelos esta mañana. Se tomaron su tiempo, pero no discutieron ni hicieron preguntas. Simplemente se subieron al coche de Javier y se marcharon. Los niños, mi hijo Javier de 17 años, Pablo de 16, David y Cintia de 16, y mi hija Daniela de 16, pasaron todo el verano juntos. Eran más como hermanos que como primos, especialmente durante la pandemia cuando siempre estaban juntos. Ricardo había sido un buen padre y un buen tío implicado en la educación y las actividades de los niños. Yo me encargaba de la diversión al aire libre, enseñándoles a acampar, pescar y cazar. Acampábamos en el jardín y gradualmente nos aventurábamos más profundamente en las marismas a medida que los niños crecían. Se unían a las salidas de pesca, a menudo con Ricardo o Susana conduciendo la segunda lancha. Últimamente, Ricardo dejaba que sus hijos manejaran su lancha mientras él se quedaba en casa. Los niños aprendieron a ser autosuficientes, a encontrar su propia comida en las excursiones y a trabajar en equipo. Eran duros y valoraban la familia y el trabajo en equipo. Hace 3 semanas reorganicé mi horario de trabajo para tener 6 días libres seguidos. Llevé a las chicas en una lancha y los chicos fueron en otra. Viajamos lentamente para evitar enganches y aguas poco profundas, deteniéndonos ocasionalmente para que todos pudieran turnarse para conducir. Pasamos una semana en el antiguo refugio de pescadores, pescando y cogiendo cangrejos. Nos unimos como familia. O eso creía yo. Aparentemente Belén y Ricardo no valoraban la unidad familiar. La idea de contarles a los niños la aventura de Belén y Ricardo era desgarradora. La familia lo era todo para mí y destruir esa unidad sería imperdonable. Le expresé esto a Susana. No podemos ocultárselo, dijo ella, pero podemos retrasarlo un poco. Me aseguraré de que no sepan que algo va mal. ¿Qué hacemos ahora? No puedo perdonar ni olvidar la infidelidad sin importar lo que diga. Belén respondí. Susana estuvo de acuerdo. Puedo tolerar mucho, pero no el engaño. Tengo que averiguar cómo deshacerme de ella sin perderlo todo. No me arriesgaré a ir a la cárcel ni dejaré que se lleve a los niños. Tampoco puedo hacerle daño a Ricardo. Tengo que estar ahí para mis hijos. Abrí otra cerveza. Lo entiendo, dijo ella. Tenemos que destrozarlo económicamente. Voy a quitarle hasta el último céntimo que pueda conseguir. Pensión de alimentos, pensión compensatoria, todo. Estuve de acuerdo. Ricardo ganaba más, así que Susana tenía más posibilidades. Belén podría llevarme a la ruina, ya que los tribunales a menudo favorecen a las mujeres en los casos de divorcio en España. En mi trabajo manejo fideicomisos y testamentos, pero sé lo suficiente de leyes como para decir que nuestros bienes están protegidos. Dijo Susana, nuestras casas están a salvo. Papá nos las dio antes de casarnos, así que Belén y Ricardo no pueden reclamarlas. Belén podría intentar quedarse en tu casa hasta que los niños crezcan, pero no puede reclamarla como suya. ¿No firmasteis, Belén y tú, un acuerdo prenupcial? Papá insistió. Decía que si alguna de las partes era infiel, solo obtendría el 20% de los bienes gananciales y ninguna pensión compensatoria. El padre de Belén, un rico cirujano plástico, había insistido en el acuerdo. No le hizo ninguna gracia cuando dejé embarazada a su hija, temiendo que me llevara la mitad de su fortuna. Mi padre también hizo que Susana y Ricardo firmaran un acuerdo similar. Me preocupa ese vídeo de Ricardo y Belén, dijo Susana. ¿Quién lo grabó y cómo había al menos 3 cámaras? Dije. El vídeo que recibí mostraba el mismo evento desde diferentes ángulos, lo que sugiere que no fue editado. Sin embargo, ni Ricardo ni Belén parecían saber que estaban siendo grabados. Susana insistió en que le mostrara el vídeo en mi tablet. «Joder», exclamó. Los comentarios de Ricardo y Belén en el vídeo sobre cómo Susana y yo éramos unos ingenuos la enfurecieron. Ricardo está acabado.
pero tenemos que averiguar quién hizo el vídeo. No quiero que vuelva para atormentarnos. No me importa si el mundo lo ve, siempre y cuando no nos afecte a nosotros, convine, sugiriendo que esperáramos antes de tener una reacción pública. Susana se sentó en silencio, reflexionando sobre nuestros siguientes pasos. Luego empezó a sollozar. La abracé y ambos lloramos, incapaces de ocultar nuestro dolor por más tiempo. Esa noche recibí a Belén en la puerta abrazándola y besándola. Esperaba que se apartara, pero me devolvió el beso. No pude detectar ningún rastro de loción de afeitar, solo su perfume. A pesar de mi ira, le dije que la cena estaba lista. Susana y yo ya habíamos planeado pedir comida para llevar. Ninguno de los dos quería cocinar. Bromeamos sobre envenenar a nuestros cónyuges, pero era una forma de desahogarnos, no una opción real. A la mañana siguiente vi a Belén subirse al coche de Ricardo. Llamé a Susana. ¿Cómo fue? Sin problemas, respondió. Bromear y planificar me ayudó a mantener la calma. ¿Alguna idea de a dónde van esta noche? Susana, siempre un poco impredecible, necesitaba desahogarse. Teníamos que ser honestos sobre nuestros sentimientos. A las 10 de la mañana estábamos en el despacho de uno de los jefes de Susana, Jaime, un abogado de divorcios y un viejo amigo. Aceptó representarnos. ¿Estáis seguros de que tenéis un vídeo que muestra a ambas partes?, preguntó. Le aseguramos que sí, pero decidimos no mostrarlo todavía. Mientras tengáis pruebas de la infidelidad, estáis cubiertos. Vuestros acuerdos prenupciales son estrictos. Roberto, ¿consultaste a un abogado antes de firmar? Le expliqué que mi padre insistió en una opinión legal y que Susana usó el mismo documento. Jaime continuó. El infiel solo obtiene el 20% de los bienes gananciales, incluyendo ahorros e inversiones. No hay provisiones para cuentas de ingresos personales. ¿Alguno de vosotros tiene ingresos ocultos? Negamos con la cabeza. ¿Y si Belén tiene dinero del que no me ha hablado?, pregunté. Bienes gananciales, respondió Jaime, como si compraras algo sin decírselo a ella. Las mejoras en el hogar pueden ser complicadas. Vuestras casas están protegidas porque fueron donaciones antes del matrimonio, pero cosas como los paneles solares podrían considerarse bienes gananciales. Entonces, solo recibe el 20% porque es infiel, ¿verdad?, pregunté. Estoy dispuesto a darle eso. Podemos negociar la división de muebles y otros artículos. Tendrá que pagar el transporte y el almacenamiento si quiere llevarse algo. Jaime sonrió. Estos son los juegos a los que jugaremos. Lo importante son vuestros acuerdos prenupciales blindados siempre que probéis la infidelidad. Mantened las copias del vídeo ocultas y confidenciales. Si demandan por la publicación del vídeo, dependerá de cómo se obtuvo. Tened cuidado. Hizo hincapié en la necesidad de discreción. Susana y yo asentimos. Habíamos considerado editar el vídeo y compartirlo con nuestros amigos y familiares, pero nos preocupaba el impacto en nuestros hijos. Ahora estábamos más decididos a averiguar quién lo había grabado. Decidimos entregar las demandas de divorcio el jueves a mediodía, pero sugerí esperar hasta el viernes por la tarde para que tuvieran que preocuparse todo el fin de semana sin asesoramiento legal. Jaime nos convenció de mantener el jueves diciendo que ahorraría costes y aún así los mantendría ocupados con los estados financieros todo el fin de semana, probablemente aumentando sus honorarios legales. Inicialmente queríamos entregárselas en persona para ver sus reacciones, pero Jaime nos aconsejó que no lo hiciéramos. En su lugar, decidimos entregárselas en el trabajo delante de sus compañeros. Después de salir del despacho de Jaime, fuimos al banco a transferir dinero a nuevas cuentas a nuestro nombre, asegurándonos de tener extractos de todas las cuentas. Pagamos y cancelamos las tarjetas de crédito, abriendo nuevas solo a nuestro nombre. Revisé mi correo electrónico y encontré 3 vídeos más de Belén y Ricardo. Agradecí al remitente y le pregunté cómo había conseguido los vídeos, expresando mi preocupación por que se hicieran públicos. Secretamente deseaba que se publicaran, pero sabía que teníamos que ser cautelosos para evitar una demanda. 1 hora más tarde recibí un correo con una dirección
calle Victoria, 92, apartamento 201. Visité la dirección y convencí a la mujer del mostrador para que me diera información insinuando que el inquilino estaba involucrado en actividades delictivas. Me dio los detalles, el apartamento estaba alquilado por la compañía de seguros donde trabajaban Ricardo y Belén con la firma de Ricardo en el contrato. Me pregunté cómo reaccionaría la empresa si se enteraran de que estaban pagando la aventura de Ricardo. Belén me llamó a las 12:30 furiosa por los papeles del divorcio. Le dije tranquilamente que sabía que había encontrado a otra persona y que la estaba liberando. Habíamos ensayado nuestras respuestas. Belén negó airadamente la aventura, acusándome de creer rumores y amenazando con quitarme todo en el divorcio, incluyendo la custodia de los niños, la pensión de alimentos y la mitad de nuestros bienes. Sugirió que Ricardo podría mudarse con ella y que yo podría vivir con Susana, imaginando lo que estarían haciendo en mi casa. Adelante, dije. Búscate un abogado. Apenas logré mantener la voz firme, luchando con el arrepentimiento de que mi matrimonio se desmoronara y la ira por su obstinada negación. Esperaba que Susana no le hubiera revelado demasiado a Ricardo. Por cierto, las chicas están empaquetando tus cosas. Susana les dijo a los chicos que empaquetaran las de Ricardo. Todo estará delante de la casa para que lo recojáis esta tarde. Tenemos una orden de alejamiento y hemos cambiado las cerraduras esta mañana. Tendréis que encontrar otro lugar donde quedaros hasta que el tribunal decida. Belén empezó a gritar, así que colgué. 10 minutos después, Susana me envió un mensaje. Patio, trae tu nevera. Asegúrate de que esté llena. Ese idiota de Ricardo. Empezó tomando un sorbo de su cerveza. Trató de culpar a un cotilleo de alguna secretaria. Le dije que Belén hizo lo mismo. Lo negó todo, dijo que no debíamos creerlo. Le dije que recogiera sus cosas. ¿En serio? Sí, le dije que llamara primero porque tenía un arma cargada. Jaime estará aquí pronto con 2 agentes de la Guardia Civil para evitar que las cosas se salgan de control. Me di cuenta de que tener a los agentes presentes era inteligente. Ricardo podría provocarme y yo podría terminar en la cárcel por agresión. Ya estaba en un modo de pánico controlado como durante las emergencias. Susana continuó. Me alegro de que hablaras con los niños antes. No podría haberlo hecho sin derrumbarme. Reunimos a los niños y les conté lo que estaba pasando. Sorprendentemente parecían esperárselo y empezaron a empaquetar las cosas de Belén y Ricardo. Susana dijo que los niños se lo tomaron sorprendentemente bien. Tal vez estaban en shock o no se daban cuenta de cómo les afectaría. Mi teléfono sonó con un correo electrónico. Me pregunto si es de Cabreado 999, dije. Míralo, insistió Susana. Me enseñó a abrirlo y escuchamos un archivo de audio. ¿Te puedes creer que Roberto y Susana nos hayan demandado?, dijo Belén. Deben haberse enterado de alguna manera. No puedo creerlo, anoche mismo Roberto fue tan cariñoso. Tranquila, respondió Ricardo. No saben nada. Alguien debe haber cotilleado sobre nosotros almorzando o conduciendo juntos. Tenemos que negarlo todo. Si siguen adelante con este divorcio, les haremos pagar. Conozco a un abogado que nos ayudará. Simplemente no admitas nada. Actúa como si todo lo que dices estuviera siendo grabado. Después de escucharlo, Susana y yo nos quedamos en silencio. Vale que piensen que no sabemos nada, dije. Ricardo mencionó que han estado planeando algo durante mucho tiempo. Tenemos que asegurarnos de estar protegidos si hacen algo ilegal. Asintió Susana con lágrimas en los ojos. Tenemos que mantenernos firmes. Lo sé, dijo Susana en voz baja. Jaime dijo que estoy en una mejor posición, los tribunales favorecen a las mujeres, pero no puedo aceptar que Belén obtenga la custodia de Javier y Daniela y viva en tu casa hasta que Daniela cumpla 18 años, incluso con el acuerdo prenupcial. Es terrible que ella viva sin pagar alquiler mientras tú pagas la pensión de alimentos. Yo sentía lo mismo, pero abracé a Susana mientras lloraba. Le aseguré que saldríamos victoriosos, aunque no estaba seguro. El divorcio consiste en minimizar las pérdidas. Los niños estaban en silencio cuando Susana y yo entramos en la casa.
Daniela y Cintia estaban metiendo la ropa de Belén en maletas y bolsas, ahora usando bolsas de basura de plástico. Les pedí que tomaran fotos del equipaje, planeando aplicar su valor a la parte de los bienes de Belén. Al lado, los chicos casi habían terminado. Ricardo tenía menos ropa y los chicos la estaban metiendo en bolsas en lugar de doblarla. Sonreí cuando Pablo metió un traje de 2.000 euros en una bolsa. Me apoyaban. Belén me envió un mensaje de texto. Llamé a Jaime, que apareció con 2 agentes de la Guardia Civil. Jaime me dijo que me relajara y disfrutara. Belén y Ricardo llegaron con otra cara conocida. Braulio López, un matón de la escuela primaria. Roberto, sonrió Braulio. He oído que tienes problemas con tu mujer y tu yerno. No es para tanto. Si hubiera tenido un arma, le habría disparado. Braulio era enorme y pelear con él no era una opción. Hola, Braulio, dije. Solo intentamos arreglarlo. No pensarás en serio que mi chico Ricardo está con tu mujer, ¿verdad? Preguntó Braulio sonriendo. Esa es la historia, dije. Jaime se acercó. No puedo soportarlo. Belén me acusó de llevarme todo el dinero de nuestra cuenta bancaria. Sí, y tengo extractos que muestran las cantidades originales. Recibirás lo que te corresponde. No sabía que su tarjeta de crédito ya no funcionaría. Susana y yo no acompañamos a Ricardo y Belén a la casa. Daniela y Cintia siguieron a Belén y a un agente asegurándose de que no ocurriera nada raro. Javier y Pablo siguieron a Ricardo. ¿Dónde están mis joyas?, preguntó Belén. Este fue un punto importante de discordia a lo largo de los años. Le compré joyas de alta calidad por valor de al menos 25.000 euros. La mayoría estaban guardadas en mi caja fuerte. Tomé fotos del anillo y el collar de Belén para el seguro. Quería una prueba de propiedad. Braulio empezó a discutir, pero se detuvo cuando le expliqué que tomé fotos para evitar que las joyas desaparecieran. Jaime intervino sugiriendo una nueva tasación de todos los bienes. Después de consultar con Braulio, Belén se quitó tranquilamente sus joyas y me las entregó. ¿A dónde se supone que voy a ir, desgraciado?, preguntó Belén. Casi le sugiero su nido de amor en la calle Victoria, pero me contuve. Me encogí de hombros dándome cuenta de que mis emociones habían cambiado. Días atrás amaba a esta mujer. Ahora no sentía más que ira y frialdad hacia ella. Belén y Ricardo finalmente se fueron con Braulio siguiéndolos. Me pregunté si se dirigían al apartamento. Jaime sonrió. Eso espero. Tenemos a alguien siguiéndolos. Si revelamos el apartamento, ahora ayudarás a nuestras negociaciones. En su lugar, fueron a un hotel NH cerca de su oficina. Alegremente les ayudé a meter sus cosas dentro. Necesitaba más memorias USB para las copias de seguridad de los archivos de audio y vídeo. Susana y las chicas estaban preparando la cena cuando mi teléfono sonó con otro correo electrónico. Susana me siguió al ordenador. «Vale, chicos», dijo la voz de Braulio. «Alguien probablemente está siguiendo a Roberto. Alojaos en un motel y coged una habitación con 2 camas. Aseguraos de que ambas camas parezcan usadas. El investigador puede sobornar a la camarera de piso para que lo compruebe. Diremos que compartís habitación para ahorrar dinero». «Fue vergonzoso cuando mi tarjeta fue rechazada», dijo Ricardo. «Menos mal que saqué dinero extra. ¿Qué es lo siguiente? Llamaré a la compañía de la tarjeta de crédito para abrir una nueva cuenta. Roberto ha pensado en las joyas», continuó Braulio. «Probablemente tiene una lista. Proteged cualquier activo oculto. Legalmente son bienes gananciales, pero lo que Roberto y Susana no saben, no pueden reclamarlo. No escondáis demasiado, podrían pillaros. Si tenéis una cuenta bancaria secreta, aseguraos de que solo tenga una pequeña cantidad. Las cuentas en el extranjero son mejores en Gibraltar o Andorra. No queréis que os pillen mintiendo bajo juramento». «¿Y ahora qué?», preguntó Belén. «Pueden encontrar nuestras cuentas de Zaragoza». «¡A la mierda!», exclamó Ricardo. «Volaremos a Gibraltar y abriremos una cuenta allí. Haced que la habitación parezca usada. Mojad los pañuelos, desordenad las toallas, mojad la ducha y usad un poco de champú. Llamaré a la oficina y diré que mañana no vamos». El archivo de audio terminó.
¿Tienen cuentas bancarias secretas?, suspiró Susana. ¿De dónde salió el dinero? Veo los extractos bancarios. No podría haber escondido mucho. Yo también me sentía mal. Belén y yo recibíamos 50 euros semanales para gastos de viaje y ambos revisábamos los extractos de la tarjeta de crédito mensualmente. Le dije a la mujer del apartamento que Ricardo estaba metido en pastillas como una mentira, pero ahora me preguntaba, ¿podría estar escondiendo algo más? Decidimos dejarlo por esa noche, uniéndonos a los niños para cenar. De todos modos, no podíamos hacer mucho sobre las cuentas bancarias ocultas. A la mañana siguiente conduje hasta el despacho de Jaime, habiendo organizado una tasación de las joyas y una estimación de mis armas de fuego con un distribuidor local. Susana fue a trabajar brevemente, y nos reunimos en el despacho de Jaime, donde reproduje los archivos de audio del día anterior. «Me gustaría saber quién envía esto», dijo Jaime. «¿Cómo han puesto micros a Belén y Ricardo en el hotel? Está más allá de mi comprensión. Un investigador privado no podría haberlo hecho tan rápido. Podríamos necesitar una orden judicial para averiguar los saldos de sus cuentas bancarias, lo que podría significar contratar a un investigador». Susana y yo negamos con la cabeza cuando nos preguntaron si habíamos notado la falta de dinero. «Si queréis este divorcio rápidamente, como dijisteis, nos moveremos rápido. La próxima semana nos reuniremos con Belén Ricardo y su abogado para listar los bienes y luego iremos ante un juez. El Código Civil español facilita el divorcio especialmente con infidelidad probada. La mediación no ayudará. Una vez que el juez dicte sentencia, esperaréis 6 meses y se acabó». Jaime añadió, Braulio llamó exigiendo que liberéis un 30% extra del dinero que retirasteis. Le recordé que el acuerdo prenupcial establece que el infiel solo obtiene el 20% de los bienes. Exigió pruebas de la infidelidad que presentaremos en el tribunal. Fue divertido verle vacilar. Me encantaría llevar al tribunal una cinta de audio de él aconsejando esconder dinero en el extranjero. Tenía que trabajar ese fin de semana. La jefa de enfermería Sharon no podía cubrir mis turnos. ¿Y si empiezo a toser y necesito una prueba de COVID?, pregunté. «Idiota», dijo Sharon con cariño. «Sí podría sustituirte. Tienes días de vacaciones y de enfermedad acumulados. Tómate unas vacaciones de emergencia si es necesario. No puedo creer que Belén te haya hecho esto». «¿Qué tal si trabajo este fin de semana y empiezo mis vacaciones? El lunes», sugerí. «¿De verdad?». «Gracias te debo una», dijo Sharon. «Empezaré tu baja por enfermedad y luego las vacaciones. Tómate todo el tiempo que necesites y manténme informada». Trabajar fue un alivio bienvenido. Los fines de semana eran ajetreados, pero el personal de la UCI tenía que mantenerse alerta. Me sorprendió ver a mi suegro, el doctor Perales, esperándome en el puesto de enfermería. «Hola, doctor Perales. ¿Qué le trae por la UCI?», le saludé, sabiendo que el personal sentiría curiosidad. «Déjate de formalidades y hablemos», siseó. En el despacho de la jefa de enfermería preguntó, «¿Qué es eso de que has echado a Belén?», llamó a su madre sollozando. «Juan, descubrí que Belén tiene una aventura», dije sin rodeos. «Me está engañando con el marido de mi hermana. Estoy lidiando con una crisis familiar». «Fue un rumor iniciado por los cotillas de la oficina», dijo Juan. «Van juntos al trabajo y a menudo almuerzan juntos. Nos dijo que los rumores sobre una aventura con su jefe eran solo eso, rumores. Decidí ser abierto con él a pesar de nuestra historia. No se lo he contado a nadie excepto a mi abogado y a mi hermana. Ni siquiera se lo he contado todo a Belén y Ricardo y mucho menos a los niños», dije conteniendo mis emociones. «Tengo pruebas, archivos de vídeo y audio. Esto no es solo un rumor». El doctor Perales pareció sorprendido. «¿Qué vas a hacer?», preguntó en voz baja, sabiendo ya la respuesta. «¿Qué puedo hacer?», respondí. «Intento proteger a los niños, pero no puedo simplemente ignorar esto, Juan». «¿Qué harías si Belén tuviera pruebas de que yo la estaba engañando? Querría tu cabeza en una bandeja. ¿La ayudaría a enterrarte?», dijo honestamente con lágrimas en los ojos. «¿Y Javier y Daniela?
¿Cómo lo están llevando? ¿Hablan más con sus primos y entre ellos que con Susana o conmigo? Parecen estar aguantando, pero están enfadados con Belén. Les dije que necesitaban hablar con ella, pero no sé si lo han hecho. No me estoy metiendo en eso. Pensé que estabas exagerando por un cotilleo, dijo Juan en voz baja. Mi primera prioridad es proteger a Javier y Daniela. Asentí. Y ayudaré a Belén con sus necesidades físicas. No excuso su comportamiento, pero si tienes pruebas irrefutables, lo acepto. Mantente en contacto. Eres un hombre de honor. Salió con los hombros caídos. Sentí más pena por él que por Belén. Vaya, dijo Susana cuando llegué a casa. Así que sabe que su hija no es tan virtuosa. Tenemos que decírselo a mamá y papá pronto. ¿Qué tal mañana por la noche después de tu turno? No queremos que se enfaden con nosotros por mantenerlos en la oscuridad. Estuve de acuerdo. La reunión no fue agradable. Mi padre solo preguntó si tenía pruebas y le aseguré que sí. Como Juan estaba más preocupado por los niños que por nosotros, lo cual entendía. En nuestra cultura los niños eran lo primero y los adultos se enfrentaban a las consecuencias de sus actos. Los niños eran protegidos pero informados para que aprendieran. No recibí más información de mi misterioso benefactor, lo cual estaba bien. Tenía 4 cintas de vídeo explícitas que mostraban a Belén y Ricardo junto con grabaciones de audio que probaban su aventura a largo plazo. No necesitaba más pruebas. Belén no solo me engañó, sino que también defraudó financieramente a la familia. El misterio de cómo ahorró lo suficiente para volar a Gibraltar me enfurecía. Era una ladrona y una estafadora. Jaime comenzó a investigar sus cuentas usando sus números de DNI, asegurándose de que pudiéramos solicitar los extractos si faltaba el dinero. Algunas preguntas se respondieron el miércoles siguiente cuando nos reunimos para listar nuestros activos totales. Un árbitro financiero designado por el tribunal revisó la documentación. Proporcioné mi salario anual y la nómina de Belén. Belén ganaba 5.000 euros al mes y mi salario variaba con las horas extras, pero ganábamos cantidades similares anualmente. Jaime dijo que esto permitiría una pensión compensatoria mínima incluso sin el acuerdo prenupcial y la prueba de infidelidad. El lunes, el auditor solicitó las declaraciones de la renta de los últimos años. Las encontré en nuestro escritorio mientras que Susana tuvo que pedir copias a su gestor. Estaba molesta porque Ricardo no las había archivado con otros documentos. Sabía que Ricardo ganaba unos 80.000 euros en comparación con sus 50. 0 oro. Y se alegró cuando Jaime dijo que probablemente obtendría una pensión compensatoria considerable. Braulio entró en la sala de conferencias con un Ricardo y una Belén Oscos. Belén me fulminó con la mirada, su ira me sorprendió. Esperaba una disculpa, pero permaneció en silencio probablemente por consejo de Braulio. Ricardo luchaba por mantener una expresión neutral. El funcionario del tribunal se presentó a sí mismo y a su asistente que tomaba notas y mantenía un registro electrónico. Empecemos. Sus abogados tienen formularios para que los firmen confirmando que sus declaraciones de hoy son veraces y pueden ser admitidas como prueba. Nuestro objetivo es compilar una lista de todos los bienes e ingresos para que el juez la revise. Hoy no discutiremos los acuerdos prenupciales. En cuanto a la valoración de los coches, usaremos la guía de tasación estándar. Si el coche que conduce su hijo está registrado a su nombre, podemos considerarlo separado de los bienes gananciales si ambas partes están de acuerdo. Llegaremos al dinero más tarde. Empecemos con el señor y la señora Fuentes. Listar los automóviles, las armas de fuego, la lancha y los enseres domésticos solo llevó unos minutos. Ni siquiera las joyas de Belén fueron un problema. Las había tasado y su valor superaba el de mi camioneta y mis armas de fuego juntas. Braulio insistió en que el sistema solar se considerara por separado y preparó un documento que indicaba su valor y depreciación. Jaime lo revisó, hizo algunas anotaciones y asintió. Se listaron los planes de pensiones. Pregunté por qué pensando que deberían excluirse. No cuentan ya que habéis estado casados más de 10 años, pero en vuestro caso los valores son similares,
así que no es un gran problema, respondió Jaime. Luego revisamos las cuentas corrientes y de ahorro. Jaime introdujo los extractos que mostraban que yo había tomado el 80% de los fondos, e hizo lo mismo para Susana y Ricardo. Es sencillo, dijo el auditor, el señor Jacobs. Hay una gran discrepancia entre la estimación salarial de la señora Fuentes y sus declaraciones de la renta de los últimos 2 años. Ricardo se tensó. He estimado que cada uno ganabais, expliqué. Multipliqué su salario mensual por 12. Sí, pero durante los últimos 2 años, la señora Fuentes declaró unos ingresos de 140,000 euros anuales. Mi incrédulo, ¿qué coño hizo que el asistente frunciera el ceño? ¿No miró su declaración de la renta?, preguntó. Negué con la cabeza y expliqué que Belén y Ricardo tenían un nuevo gestor que se encargaba de nuestros impuestos electrónicamente. Solo miré la pequeña devolución que obtuvimos. Belén se puso morada. Su salario incluye 80,000 euros en bonificaciones cada año, dijo el señor Jacobs. Miré a Braulio, y el señor Jiménez obtuvo 110. 000 euros en bonificaciones cada año, continuó Jacobs. Susana preguntó cuánto extra era eso neto. Unos 80,000 euros al año, totalizando unos 160,000 euros. Entonces, ¿dónde está el dinero? Belén exigí. Por eso fuiste a Gibraltar el viernes pasado para esconderlo. Belén preguntó enfadada. ¿Cómo te enteraste? ¿Me estás siguiendo? Luego se recompuso. No, no fue necesario, dije. Lo hicisteis vosotros mismos. Tanto tú como Susana insististeis en que los niños instalaran aplicaciones de localización en los teléfonos. Javier y Daniela la usaron para rastrearte cuando no les contestaste el viernes. Vieron que reapareciste cerca de la costa, lo que sugería que estabas en Gibraltar. Comprobaron vuestra oficina el lunes y vieron que no estabais en casa sino en Zaragoza, probablemente transfiriendo dinero a nuevas cuentas. Añadí. Jaime intervino. Braulio, podemos conseguir extractos para probar los saldos de esas cuentas. Es ilegal ocultar dinero en el extranjero para evitar la distribución de bienes gananciales. Tus clientes volaron a Gibraltar justo después de contratarte. Ocultar bienes de esta manera es un delito. Belén empezó a llorar e incluso Ricardo parecía asustado. La cara de Braulio se puso pálida y luego roja. Yo no hice nada de eso, declaró mirando a la grabadora y al asistente de Jacobs que tecleaba. Susana le preguntó a Jaime si podían hacer que devolvieran el dinero. Jaime asintió. Sí obtendremos nuestra parte al final, incluso si tenemos que embargar sus nóminas. El 80% de esas cuentas pasarán a ser vuestras una vez que se pruebe la infidelidad en el tribunal. ¿Pero no queda dinero?, exclamó Belén. Desapareció cuando intentamos transferirlo. Ricardo intentó silenciarla, pero ella continuó. Creo que lo robaste, tú me acusó. La miré con incredulidad. No sabía con certeza lo del dinero hasta hace poco. Lo sospechaba, pero no tenía ni idea de las cantidades. ¿Qué estás diciendo ahora? ¿Lo gastasteis todo o lo perdisteis? Ambas cosas son un disparate. Explicó que intentaron transferir el dinero electrónicamente en el Banco de Gibraltar, pero la transferencia fue denegada. Luego fueron a Zaragoza para investigar. El extracto en línea mostraba la transferencia, pero sin número de ruta ni detalles de la cuenta. Proporciónenme la información bancaria de la cuenta de Zaragoza, y lo investigaré, dijo el señor Jacobs. Puedo obtener los resultados más rápido e introducirlos en los documentos del tribunal. Ricardo y Belén salieron de la sala con aspecto abatido. Susana se preguntó a dónde fue el dinero, y yo me encogí de hombros compartiendo sus pensamientos. Nuestro caso se agilizó probablemente porque Belén y Ricardo le habían rogado a Braulio que acelerara las cosas. Se quedaron en el Hotel NH durante una semana antes de mudarse al apartamento de la calle Victoria. Me divertía pensar en ellos en su nido de amor, probablemente luchando con el flujo de efectivo y los honorarios de Braulio. Los 5 niños insistieron en asistir a la vista y acepté ya que se veían afectados por el divorcio. Jaime les explicó qué esperar.
El juez Godoy condujo su audiencia de manera semiformal, sentado a la mesa con nosotros. Jaime, Susana y yo nos sentamos a la izquierda de Braulio, con Ricardo y Belén enfrente. Los niños se sentaron en la galería. Siguiendo el ejemplo de Jaime, nos pusimos de pie cuando entró el juez. Nos hizo un gesto para que nos sentáramos. Llevo los casos de familia en un entorno semiformal, explicó. Sentaos y hablad cuando me dirija a vosotros. Levantad la mano si queréis hablar. Comportaos de la mejor manera posible y sed respetuosos. Si me cabreáis, os echaré. Entendido, los niños lograron contener la risa ante su última declaración. Bien, he revisado ambos casos. Normalmente los tratamos como asuntos separados, pero las pruebas y las partes involucradas son las mismas aquí. Un hermano es acusado de infidelidad. En España, aunque la infidelidad por sí sola no es causa de divorcio, existen acuerdos prenupciales que afectan a la distribución de bienes en tales casos. Por lo tanto, necesitaré pruebas irrefutables de infidelidad primero. Hubo discrepancias con respecto a los activos monetarios con acusaciones de ocultación de fondos. Mi investigación muestra que la señora Fuentes y el señor Jiménez tienen cuentas bancarias en Zaragoza con saldos de 120,000 € y 160,000 € respectivamente. El saldo total fue transferido desde estas cuentas el lunes anterior a la presentación de la demanda de divorcio. Se utilizaron las contraseñas y preguntas de seguridad correctas, lo que indica que las transferencias fueron realizadas por la señora Fuentes y el señor Jiménez, o alguien autorizado por ellos. Una investigación más a fondo reveló que el dinero se dividió equitativamente entre 5 cuentas pertenecientes a sus hijos, Javier y Daniela Fuentes, y Pablo David y Cintia Jiménez. Estas transferencias son legales. Las cuentas se abrieron hace años probablemente para la universidad o como ingresos en caso de fallecimiento de un padre. Me quedé atónito. ¿Por qué Belén armaba tanto escándalo si le había dado el dinero a sus hijos? El juez continuó. Los padres mostraron responsabilidad, si no remordimiento, al dar el dinero a sus hijos. Dichos depósitos no son reembolsables a menos que se demuestre fraude. Alguien tiene pruebas de fraude, estaba encantado. Aunque me hubiera gustado mi 80% saber que el dinero se dividió entre los niños, era satisfactorio. Ricardo y Belén parecían sorprendidos sospechando que les habíamos ganado la partida. Cuando el juez Godoy preguntó si teníamos pruebas de fraude, todos negamos con la cabeza y dijimos, no señoría. Parecían aterrorizados por posibles cargos por ocultar dinero en el extranjero. Ninguno parecía dispuesto a rebatir las observaciones del juez. El siguiente asunto es el establecimiento de la custodia de los hijos menores, dijo el juez. Mi hija Daniela levantó la mano. Sí, señoría. Leí que los niños de 15 años en adelante pueden elegir con qué padre vivir, dijo. En algunas comunidades, sí. Aquí en Andalucía considero las opiniones de los niños después de hablar con ellos en privado, respondió el juez Godoy. Daniela se puso de pie y declaró, no necesito hablar en privado. Mi madre engañó a mi padre y a toda nuestra familia. Quiero vivir con mi padre. Javier se levantó y estuvo de acuerdo. Pablo, David y Cintia también se pusieron de pie declarando que querían vivir con su madre por la misma razón. Mi corazón se aceleró bajo la mesa mientras apretaba la mano de Susana. Consideraré vuestros deseos, dijo el juez Godoy con una media sonrisa, pero aún no se ha establecido que hubiera, como usted lo llama, traición. Daniela volvió a levantar la mano y el juez se giró hacia ella. También leí que un joven de 16 años puede solicitar al tribunal la emancipación. Sí, respondió el juez. Para que un joven de 16 años solicite la emancipación, debe ser capaz de mantenerse por sí mismo. ¿Está claro? Daniela asintió. Tengo un fondo para la universidad al que se le han añadido otros 56,000 €, además de lo que mis padres y abuelos contribuyeron. Cintia se levantó. Yo también. Colectivamente tenemos dinero de sobra para vivir por nuestra cuenta durante mucho tiempo. Su hermano David se levantó y sonrió. Yo también.
Podríamos alquilar un buen sitio juntos. Javier y Pablo se levantaron y dijeron que si juntaban su dinero, los 5 podrían vivir bien por su cuenta. Miré al juez, que pareció reprimir una risa. Déjenme adivinar. Si no accedo a sus deseos, todos solicitarán la emancipación o se irán por su cuenta. Las 5 cabezas asintieron. Sentaos, ordenó. Consideraré lo que habéis dicho. Hay una acusación de infidelidad en este caso que afecta al acuerdo prenupcial y a la distribución de bienes, así que voy a pedir pruebas de la infidelidad. Jaime se puso de pie. Señoría, tengo estas fotos de Ricardo Jiménez y Belén Fuentes juntos. Braulio objetó. Cualquiera puede alterar fotos. Tengo una foto mía dándole la mano al presidente y otra de nosotros jugando al golf que hizo mi hijo de broma. El abogado de la defensa no ha identificado la fuente de esta prueba. El juez Godoy miró a Jaime, luego a Susana y a mí. Jaime asintió para que yo respondiera. Señoría, la prueba provino de una fuente anónima. Recibí varios archivos de vídeo y audio y tomé estas capturas de pantalla de uno de los vídeos. Tengo el vídeo completo en un DVD y en una memoria USB. Miré a Ricardo y Belén, que parecían conmocionados y agitados, negando con la cabeza con incredulidad. El juez Godoy observó sus reacciones, notando sus caras moradas en clara angustia. Bien, ¿necesito reproducir el archivo que el señor Fuentes proporcionó o todas las partes están de acuerdo en que ocurrió la infidelidad?, preguntó el juez Godoy. Braulio quería ver las imágenes, pero cuando Belén y Ricardo suplicaron rápidamente al juez que no mostrara el vídeo, retrocedió. ¿Podría conceder un minuto a mis clientes, señoría? Después de consultar con ellos, dijo a regañadientes, estamos de acuerdo con las afirmaciones del demandante. Bueno, en ese caso anunciaré mi veredicto, dijo el juez Godoy. Dado que todas las partes están de acuerdo en que ocurrió la infidelidad, los contratos matrimoniales se cumplirán en cada caso. A Susana y a mí se nos adjudicó el 80% de los bienes gananciales. El juez Godoy sugirió que discutiéramos la distribución real con nuestros abogados para evitar la intervención del tribunal en los detalles. En cuanto a los padres custodios, concedo a Roberto Fuentes la custodia total de Javier y Daniela Fuentes y a Susana Jiménez la custodia de Cintia Pablo y David Jiménez, según lo solicitado. Los padres no custodios tienen plenos derechos de visita. Legalmente el divorcio se finalizará en 6 meses. Los ingresos aumentados requieren que Belén me pague 1.000 euros al mes y Ricardo pague a Susana 2.000 euros al mes durante los próximos 3 años. Cada hijo dependiente recibirá 500 euros al mes hasta que cumpla 18 años. Jaime dijo que los pagos eran mínimos y sugirió que podíamos apelar, pero decidí no hacerlo, y Susana siguió mi ejemplo. Después de que el juez terminara la audiencia, nos fuimos. Jaime dijo que organizaría una reunión para resolver los detalles de la distribución de bienes. Les dije a los niños que se fueran a casa, se cambiaran y me esperaran para una reunión familiar. Susana y yo caminamos hacia la parte trasera de la sala donde mi padre estaba esperando. Entonces, ¿cuándo lo descubriste?, papá, pregunté. Susana parecía perpleja. Me di cuenta cuando Daniela y Cintia hicieron esos comentarios sobre el vídeo. Le dije a Susana. Cabreado 999 es una personalidad que inventaron los niños. La boca de Susana se abrió de par en par. No dijo papá. Yo lo descubrí hace unos días cuando vi una vieja factura de tarjeta de crédito. Javier y Pablo me pidieron hace 2 meses una tarjeta de crédito para planear algo especial para vuestro aniversario. Prometieron reembolsarme unos 500 por. El extracto mostraba una compra de una empresa de electrónica. Inicialmente no le presté atención, pero cuando llamé a la empresa, revelaron que los niños compraron micros para teléfonos móviles. ¿Los niños se gastaron 500 euros en dispositivos de espionaje?, pregunté. Sí, aparentemente eran caros. Papá no sabía de dónde sacaron las cámaras de vídeo. Me siguió a casa para averiguar más. Los 5 niños esperaban en el salón. Se quedaron en silencio cuando entramos. Vamos a la cocina y sentaos, dije.
Susana cogió 3 cervezas dándole una a papá y a mí. Javier y Pablo extendieron sus manos sonriendo. Puede que seáis lo suficientemente mayores para ser espías, pero no para beber, dije. Se encogieron de hombros, sabiendo que no estaba enfadado. Vale, ¿quién quiere empezar? Empecemos por el principio. Daniela comenzó. Todo empezó cuando Cintia y yo pasamos por la oficina de mi madre y no estaba allí. Tampoco el tío Ricardo. Esto fue por la época en que comenzaron la fase 2 del confinamiento por COVID. Pensamos que podríamos conseguir algo de dinero de uno de ellos para ir al cine. La recepcionista dijo que estaban fuera y se habían ido hacía mucho. Ya era pasada la hora de comer, así que decidimos rastrearlos. Ya sabes, tenemos una función de localización que mi madre insistió en instalar en nuestros teléfonos. Mostraba que estaban en una dirección extraña, así que fuimos a ver. Era un edificio de apartamentos. Cuando llegamos, vimos el coche del tío Ricardo y esperamos. Salieron más tarde caminando de la mano y sonriendo. Eso nos hizo pensar así que empezamos a rastrear a dónde iban durante los días siguientes. Durante 3 días seguidos volvieron al mismo lugar y se quedaron aproximadamente 1 hora y media cada vez. A veces iban allí tarde por la noche después del trabajo, pero antes de ir a casa. Se lo contamos a los chicos. Pablo continuó. Buscamos en internet y encontramos micros que puedes insertar en los teléfonos móviles después de descargar una aplicación. Funciona como una llamada telefónica continua en segundo plano y no interfiere con las llamadas normales. Gasta un poco más rápido la batería. Transmite todos los sonidos alrededor del teléfono, así que puedes escuchar a escondidas. Convencimos al abuelo para que nos dejara usar su tarjeta de crédito para comprarlos. Lo siento, mentimos un poco, abuelo. Instalar los micros y la aplicación en sus teléfonos fue fácil. Nos turnábamos para comprobarlos y escuchar las conversaciones. Grabábamos cualquier cosa interesante para compartirla más tarde. Eso aclara lo de las grabaciones de audio, pero ¿cómo conseguisteis el vídeo y descubristeis qué apartamento usaban?, pregunté. Miramos sus llaves. Ambos tenían una llave marcada con 201, que no es el número de su oficina. Así que Javier copió la llave de su madre. Entramos en el apartamento un par de veces y echamos un vistazo. Decidimos que necesitábamos cámaras, explicó Daniela, así que compramos algunas y un pequeño transmisor, añadió David. El chico estaba emocionado con la tecnología. No se dio cuenta de que estaba describiendo el fin de varios matrimonios y la ruptura de 2 familias. Al menos Susana y yo obtuvimos algunas respuestas. Las cámaras eran sensibles al movimiento, así que no gastaban demasiadas baterías. Escondimos el receptor debajo del sofá. El receptor obtenía información de las cámaras y la transmitía a nuestro receptor. Lo grabamos. Parecía simple. Así que grabasteis un video de Belén y Ricardo haciéndolo. También grabasteis archivos de audio y me enviasteis algunos. Hablé con cuidado. Eran mis hijos, mis sobrinos y sobrinas. No podía arruinar mi relación con ellos. Pero había otro problema: el dinero. Papá, cuando Cintia y yo vimos por primera vez ese apartamento, me di cuenta de que nuestra madre se había ido, declaró Daniela. Bueno, no se había ido, pero no había vuelto a ser la de nuestra familia de antes. Tenían ropa guardada y mamá tenía algunos conjuntos que reconocí. Tenía un neceser de maquillaje, toallas. Sabíamos lo que estaban haciendo. Se arreglaban, se limpiaban y luego volvían a casa contigo y con la tía Susi, como si nada hubiera pasado. Estábamos todos furiosos. No solo os estaban engañando a ti y a la tía Susi, nos estaban engañando a nosotros. Ahora, sobre el dinero. Las cuentas bancarias secretas fueron un tema secundario, dijo Cintia. Cuando miramos por el apartamento, encontramos algunos papeles de cuentas bancarias. Había instrucciones sobre cómo acceder en línea. Nos llevó un tiempo encontrar las cuentas reales. Incluso pasamos tiempo en las oficinas de papá y de la tía Belén echando un vistazo un par de veces. La recepcionista nos dejaba entrar a esperarlos, se rió. Miramos un montón de carpetas y finalmente encontramos una en el cajón inferior del escritorio de papá con algunas solicitudes.
Luego miramos en la oficina de la tía Belén y encontramos más papeles. La tía Belén tenía una pequeña libreta en su bolso con contraseñas y cosas así. No decía cuenta bancaria secreta, pero nos dimos cuenta de que la contraseña era inusual mucho más que la que usa para su móvil. Y funcionó. Nos llevó un tiempo, pero finalmente nos dimos cuenta de que era la contraseña correcta. Estaban usando la misma contraseña para ambas cuentas. Javier tomó el control de la situación. Ya sabíamos que tramaban algo turbio cuando descubrimos sus cuentas bancarias ocultas. Nos enfadamos mucho. Nos preguntamos si estaban traficando con pastillas o malversando dinero. A David se le ocurrió la idea de poner el dinero en nuestras cuentas. David se sonrojó. En realidad, dije que no podíamos dejar que papá y la tía Belén se hicieran ricos y nos dejaran colgados. Leímos sobre la división de bienes en un divorcio, y no nos gustó la idea de que se quedaran con la mitad del dinero tampoco. Teníamos cuentas creadas por el abuelo y pensé que tal vez deberíamos coger todo el dinero. Pensé que la policía podría pillarnos, pero como éramos menores y era el dinero de nuestros padres, no nos meteríamos en problemas serios. Pensamos que podría funcionar, así que lo hicimos. Si hubiéramos sabido lo del 80-20, probablemente no lo habríamos cogido, dijo Daniela con pesar. En realidad funcionó mejor así. Y luego empezasteis a enviarme archivos de vídeo y audio, dije mirando alrededor de la mesa. Me sentí al menos un poco aliviado al ver una expresión de contención en lugar de orgullo absoluto. Esa fue la parte más difícil, dijo Javier en voz baja. Estábamos muy enfadados con mamá y el tío Ricardo por lo que nos estaban haciendo a todos. No queríamos haceros daño a ti y a la tía Susi, pero no podíamos hacer nada. Así que te enviamos ese primer vídeo. Seguimos intentando que visitaras a los abuelos. Sabíamos que estabas alterado. Si hubieras sacado un arma de la caja fuerte, te habríamos contado todo. Sabíamos que se lo contarías a la tía Susi. De alguna manera, seguimos adelante. Ya habíamos movido el dinero que mamá escondió. Creo que lo robamos. Bueno, sé que lo robamos, pero pensamos que nos habían engañado, así que era justo. Espero que tú y la tía Susi no os hayáis enfadado demasiado. Miré a Susana, que tenía una expresión de asombro en su rostro. Espero que nunca os enfadéis conmigo. Y con Susi dije con una sonrisa. Pero si alguna vez me pilláis como lo hicisteis con vuestra madre, y Ricardo, os daré un puñetazo hasta el final de mis días, aunque sea con mi andador en la residencia de ancianos. Todos se rieron de mi amenaza. Nunca tendrás que preocuparte por eso, papá dijo, Daniela. Nunca defraudarás a la familia. En nuestra familia nos apoyamos. Hay una cosa que no entiendo, dijo mi padre. Comprasteis micros para teléfonos con mi tarjeta de crédito. Eran bastante caros. ¿De dónde sacasteis el dinero para las cámaras de vídeo de ellos? Sí costaron unos 500 euros cada cámara porque grababan vídeo completo con sonido y tenían detectores de movimiento y sonido incorporados. Compramos 5 de ellas, respondió Javier, más otros 500 euros por un transmisor oculto que enviaba una señal a un receptor que conectamos al ordenador de Daniela. Eso es un total de 3.500 euros más envío, pero podemos recuperar la mitad de ese dinero si lo devolvemos sin daños. Ya hemos retirado todas las cámaras y el transmisor. Probablemente perdimos los micros de los teléfonos, eso sí. En cuanto a la tarjeta de crédito, usamos la Visa de papá. Yo no tenía una tarjeta Visa, dije. Pues ahora sí. La solicité y falsifiqué tu firma, dijo Javier. Al menos fue lo suficientemente honesto como para no parecer culpable. Tiene un límite de 10.000 euros. Recogemos el correo todos los días, así que esconderla fue fácil, añadió Daniela. Cintia y yo creamos una cuenta de correo electrónico Cabreado 999. A Pablo se le ocurrió el nombre. Dijo que lo que hicieron mamá y el tío Ricardo le cabreó. Los niños sonrieron y asintieron viendo que Susana papá y yo estábamos realmente impresionados. Así que los micros en los teléfonos siguen activos. Pregunté. David asintió. Sí funcionan mientras las baterías de los teléfonos estén cargadas.
Gracias a eso y a la aplicación de localización, sabemos dónde están y qué hacen en todo momento, dijo David. Estaba encantado cuando se dio cuenta de que no estaban en problemas. Si uno de ellos está hablando por su móvil, podemos oírlo. Se activa por voz, así que hay muchos sonidos de coche y conversaciones de negocios. Nos turnábamos para revisar los archivos y sacar cualquier cosa importante. Exigí acceso a la grabación de audio. Como resultado, Susana y yo tuvimos conocimiento previo de las demandas de Belén y Ricardo en la reunión de división de bienes. Belén estaba tan ansiosa por conseguir sus joyas que me dio la mayor parte del efectivo y todos los enseres de la casa. Concedimos algunas de sus peticiones sin mucha discusión, pero les hicimos suplicar durante el proceso. Susana sorprendió a todos, excepto a mí, cuando sugirió que caminaran por la ciudad con carteles en la cabeza que dijeran «Engañamos a nuestros cónyuges». La alternativa era apelar la cantidad de la pensión compensatoria y de alimentos. Pensé que los ojos de Braulio se saldrían de sus órbitas ante esa amenaza. Oímos a Braulio decirles que se habían librado por poco en los pagos de la pensión de alimentos y les advirtió que Susana y yo probablemente apelaríamos las cantidades. Susana finalmente se retractó, obligándolos a ambos a pedir disculpas de rodillas. No sé exactamente cómo sucedió y estoy dispuesto a jurar sobre una pila de Biblias que no tuve nada que ver. De alguna manera, 2 meses después de nuestra audiencia, la compañía de seguros para la que trabajaban Belén y Ricardo descubrió que él había alquilado un apartamento para un nido de amor con fondos de la empresa. Aunque todos en la oficina habían recibido primas durante los últimos 2 años, por alguna razón Belén las tenía mucho más altas de lo habitual cada año. Ricardo también logró obtener grandes bonificaciones. Nadie descubrió por qué. Cuando todo esto salió a la luz, él y Belén fueron despedidos. No fue gran cosa, la empresa no quería publicidad, ninguno de los vídeos llegó a Internet. A Susana y a mí no nos podría haber importado menos, y bromeábamos con cervezas diciendo que habría sido divertido convertirlos en estrellas, pero los niños no querían avergonzarse públicamente. Entendimos su punto de vista. Belén y Ricardo ahora viven en Valencia trabajando para una pequeña empresa de transporte. Desde que se fueron de la ciudad apenas visitan a los niños y rara vez llaman. Lo último que supe es que están teniendo muchas dificultades para pagar la pensión de alimentos y la compensatoria. Les deseo lo mejor. Bueno, quizás no,